Hola a todos, continuamos con Cristología, aprendiendo quién es Jesús. Y el video de hoy justamente se trata de ¿qué es Cristología? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la Cristología? Y valga la redundancia, Cristología es el estudio de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su obra? Todo lo que tenga que ver con Jesucristo, el estudio, el aprendizaje de su persona, se le llama Cristología. ¿Y por qué es tan importante aprender quién es Jesús? Porque la fe cristiana, lo que creemos, se trata básicamente y totalmente de Jesucristo, de su persona. Así que qué más importante que sumergirnos en las verdades de quién es Él. Y la teología a veces puede parecer algo aburrido, tedioso, complejo, que solo algunas personas grandes en seminarios estudian y debaten leyendo libros larguísimos. Pero todos tenemos una teología personal propia o colectiva también, porque la teología es la idea que tenemos de Dios, es quién pensamos que es Dios. Y todos tenemos alguna idea de Dios. Todos al pensar en Dios pensamos en algo, tenemos conceptos, características de Él que hacen a nuestra teología, a nuestra idea, nuestro pensar de quién es Dios. Y de esa idea, de ese pensamiento, de esa convicción, de ese entendimiento de quién es Dios, depende totalmente cómo nos relacionamos con Él. Por eso es muy importante analizar cuál es nuestra teología, qué es lo que pensamos de Dios. Por ejemplo, si nuestra idea de Dios es la idea de ese Dios lejano, inalcanzable, que está medio enojado con la humanidad, o que debido a su santidad no nos puede ni siquiera mirar a los ojos, no se puede acercar, o le causamos repulsión por nuestro pecado, nos va a costar tener una relación cercana a Él, sentirnos cerca de Dios. O cada vez que nos equivocamos vamos a sentirlo a miles de kilómetros de distancia, porque nuestra relación con Él depende totalmente de qué pensamos de Él, de qué creemos de Dios. Hasta los ateos tienen su teología, su idea de Dios, que es que no existe, que no es real. Y en base a esa idea de Dios viven su vida, como si Dios no existiera. Y dentro del cristianismo existen muchas corrientes teológicas, muchas interpretaciones diferentes de una misma cosa, muchos nombres, muchos títulos. Y la mayoría de estas conclusiones de quién es Dios nacen de ese intento humano de entenderlo, de lograr poner en palabras justamente quién es Dios, cómo es Él, cómo se comporta. Y estudiando las Escrituras, leyendo la Biblia, podemos llegar a muchas conclusiones, razonando, intentando, relacionando, atando cabos, uniendo un versículo con otro. Se pueden llegar a muchas conclusiones sobre la persona de Dios, sobre su carácter, sobre su personalidad, sobre su obra, sobre su intención para con nosotros, su corazón con la creación. Entonces, en medio de tanta variedad de pensamientos, de conclusiones, de doctrinas, de teologías, ¿cuál es la verdadera teología? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién puede decir verdaderamente así es Dios? Como cristianos, universalmente e históricamente, tenemos una teología segura y que no cambia según el espacio, ni el tiempo, ni la época, ni el contexto. Nuestra teología, como cristianos, es la Cristología. Porque nuestra teología no se trata de intentar entender a Dios o razonarlo con nuestros cerebros pequeños y limitados, sino nuestra teología se trata de Dios mismo revelándose a nosotros en la persona de Jesús. Dios se reveló a la humanidad en Jesucristo. Si al pensar en Dios nos imaginamos un ente totalmente ajeno a nuestra humanidad, o un ser como Zeus, el dios mitológico griego, que solo está sentado en una nube, en un trono serio y enojado, o quizás nos imaginamos un viejito con barba blanca y larga, significa que nuestra teología, nuestra idea de Dios,
no es cristológica, porque Cristo es Dios mostrándose a nosotros. Es Dios mismo traducido a nuestro propio idioma. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios quiso revelarnos su rostro, su gloria, y lo hizo en la persona de Jesús. Entonces, si para pensar en Dios tengo que pensar en la imagen de Jesucristo, ¿quién es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Dejemos que Jesús mismo responda a esta pregunta. En Juan 14, Felipe le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Toda pregunta que tengamos sobre Dios tiene su respuesta en Jesús, en Jesucristo. Y ahora podemos preguntar: si puedo agarrar la Biblia y leer los mismos versículos que lee otra persona y sacar otras conclusiones, ¿puedo hacerme una idea diferente a los demás de quién es Jesús y por lo tanto tener mi propia teología de quién es Dios? La respuesta a esto es que hay una cristología, una definición, un entendimiento, una fe de quién es Jesús, que empezó desde las mismísimas cartas de Pablo, desde los evangelios, se estableció en los primeros concilios de los padres de la fe y se mantuvo por 2000 años hasta el día de hoy, y es el corazón de nuestra fe cristiana siglo tras siglo. Y es que Jesús es Dios. Comparte la misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. La Trinidad no es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, como si el Padre fuera el verdadero Dios un poco más superior a Jesús y al Espíritu Santo. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son Dios. Ver a una persona de la Trinidad es ver a las otras dos también. No tienen separación ni de esencia ni de voluntad. Donde está el Espíritu de Dios está el Hijo y está el Padre. Donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Y donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es un solo Dios. Y ese Dios decidió revelarse en la persona de Jesús. La plenitud de la deidad, todo Dios, habita corporalmente en Jesucristo. Y en esa Trinidad son uno solo, pero a la vez tienen distinción entre sí. Y la distinción más maravillosa de la persona de Jesús es la que nos afecta totalmente a nosotros. Y es que en su persona habitan dos naturalezas totalmente diferentes, completas y distinguidas. La naturaleza divina, todo Dios, y la naturaleza humana. Nuestra salvación descansa totalmente en esa verdad. Es la razón por la cual creemos lo que creemos, el motivo por el cual somos iglesia, nos juntamos todas las semanas, adoramos, oramos, predicamos. En la Biblia, de tapa a tapa, encontramos la revelación de Dios a la humanidad. Y la conclusión siempre termina siendo Jesucristo. Aún Él mismo es la hermenéutica, es decir, los lentes con los cuales leemos las Escrituras, leemos la Biblia. Y Él mismo se nos sigue revelando más y más. Porque como Él dijo, las Escrituras dan testimonio de Él. Y el mayor propósito de la Biblia es revelarnos a Jesús. Porque Jesucristo es el Verbo, es la palabra de Dios hecha carne. Todo lo que Dios dijo, dice y va a decir, su mismísima voluntad, su intención, su corazón para con nosotros, tienen un rostro y es Jesús.
Podemos tener muchísimas preguntas sobre Dios, muchas cosas no las podemos entender y está bien que así sea, porque Dios es Dios, el creador de todas las cosas, es eterno, pero el espíritu mismo de ese Dios está en nosotros y nos revela a Jesús, y al ver a Jesús vemos al Padre. Y la buena noticia es que en Jesucristo estamos totalmente unidos a Dios. En su persona, nuestra humanidad y su divinidad fueron ligadas intrínsecamente. Pongamos nuestros ojos en Jesús todos los días, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y que esa fe invada cada área de nuestras vidas, cada día un poco más. Vamos a seguir aprendiendo más de su persona, compartiendo. Así que si quieren pueden suscribirse al canal, escribir en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, vamos a seguir deleitándonos, mirando la maravillosa gloria de la revelación de Dios en la persona de Jesús. Nos vemos la próxima.